Bueno, como les decía, muy bienvenidos todos y todas los que están en esta reunión, en este webinar de la última semana de enero, que para muchos es como el último webinar del año o puede ser también el primer webinar del año, dependiendo de cómo cada uno tome sus planificaciones durante este 2021. Les agradecemos muchísimo que estén acá, que estén participando en esta actividad. Sabemos que este es un tema, el bienestar de las organizaciones es un tema que de alguna u otra manera a todos nos toca y queremos en el fondo explorar, aprender un poco más. Y para eso es que en Desarrollo Profesional de la Universidad Diego Portales, que es una unidad que depende de la Dirección de Innovación y Desarrollo, hemos querido durante todo este año tener esta alianza con la consultora Organización Humana, que Rosy y Juan Pablo son muy cercanos a nosotras, hemos desarrollado ya varias actividades, creo que esta es la cuarta o la quinta, donde hemos ido explorando estos temas que son tan importantes para el desarrollo de las organizaciones y que también tocan al desarrollo profesional de nuestros titulados y tituladas, sobre todo los que trabajan en las áreas de gestión de personas, los que son responsables de dirección, porque en el fondo hay muchas, y todos los trabajadores nos vemos enfrentados a estas necesidades y a estas dificultades, y es por eso que hemos ido organizando esta serie de actividades, y hoy nos reunimos para trabajar un tema que ha sido acuñado por el equipo de Humana Consultores, que es Organisma, que también era como un poco distinto el título, que en el fondo para hablar del cuidado de la salud mental y de una organización que se cuida a sí misma y que cuida a sus trabajadores. Así es que, sin seguir dando un poco más la explicación del tema, voy a dejar con ustedes a Rosa Osorio, que ella es directora de Organización Humana Consultores, para que ella va a moderar esta actividad, les va a ir contando cada uno del contexto de cómo se trabaja este tema, de cómo nace también, y también le doy la bienvenida y les agradezco a Juan Pablo Cartes y a Diego Arana, que van a ser los expositores en este webinar, y que en el fondo nos van a profundizar en estos temas que creemos es muy importante que en el fondo conversemos, sobre todo en estos años de tanto cambio organizacional, de pasar de trabajar en nuestras oficinas a trabajar en la casa, de la irrupción del espacio privado, de la resiliencia, del teletrabajo y de sobre todo el bienestar, donde se junta, y este año se ha juntado más que nunca, el bienestar personal con el profesional y el laboral. Para que tengamos alguna claridad de esta actividad, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la actividad podemos encenderlo, podemos hacer preguntas a viva voz, y también les voy a pedir que si tienen alguna pregunta en el momento en que se está desarrollando la actividad, la pueden escribir por el chat, y después al final de la presentación, Rosa la va a moderar y la va a guiar a alguno de los expositores. Así es que muy bienvenidos y bienvenidas, y Rosa, adelante con el inicio a este webinar. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos y todas. Bonita concurrencia tenemos hoy día. Les quiero agradecer, además de este esfuerzo en esta última semana del mes de enero, porque ya algunos están como más desconectados, otros están en modo más vacaciones. Me parece bien. Así que agradecer, como siempre, a Desarrollo Profesional de la UDP, a través de Rocío, María Teresa, la confianza siempre que han tenido y esta alianza súper entretenida que tenemos, en las cuales nos permite ir colocando algunos temas arriba de la mesa, y temas que son contingentes, que son temas que nos están afectando de forma muy, muy relevante. Estamos en un periodo único en la vida. No hay recuerdo de los que estamos vivos, de los que eventualmente estamos vivos. Es un periodo excepcional, porque probablemente, claro, en el pasado hubo pandemias y pestes y todo, pero en los últimos 100 o más de 100 años, es primera vez en nuestra historia que estamos como en nuestra historia vital, que estamos frente a algo que es real y que está afectando, pero nunca de una manera tan global como la que estamos viviendo ahora. Es decir, hace más de 100 años, un poquito más de 100 años, no habíamos estado vivenciando una peste o algo por el estilo, un problema pandémico como el de ahora, pero nunca en la historia de la humanidad había sido tan generalizado. Y eso, por cierto, ofrece muchas tensiones.
Además, estamos viviendo ya no síntomas del encierro, ¿no? Estamos viendo síntomas de un encierro prolongado, que es característico de las pandemias. Y esto tiene que ver con estas extensas cuarentenas como la que hemos estado viviendo, nos provocan irritabilidad, esto es sabido, ¿no? Bajo estado anímico, uno dice, se siente más bajoneado, mucho agotamiento emocional y se incrementan los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Entonces, en resumen, no lo estamos pasando bien. Si a esto le sumamos que nosotros como país tenemos una deuda pendiente con el tema de la salud mental a nivel nacional, tenemos indicadores, tristemente estamos dentro de los top de los problemas de salud mental, estamos en los top de depresión, somos de los países más depresivos, que tienen más altos índices de depresión. Esto antes de la pandemia, antes del estallido social. Y no sé si saben, pero también tenemos los indicadores más altos de suicidio infantil. Entonces, bueno, Chile se ha transformado en un laboratorio, la verdad, de investigación. Se está observando mucho lo que está pasando en nuestro país, porque además nosotros venimos golpeados de antes, venimos golpeados desde octubre del año 2019. Entonces, además, nos llegó la pandemia y era como, no la podemos creer, ¿qué nos está pasando? Estos datos se cruzan, ¿no? Toda esta realidad se cruza con otros temas, ¿sí? Y que son más bien los organizacionales. Y desde los temas organizacionales empiezan a aparecer temas como, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Las organizaciones tienen que gestionar los cambios. De hecho, ese es un tema que pasó a ser la niña bonita. ¿Cómo gestionamos cambios? O sea, ¿cómo gestionamos la transformación digital? ¿Cómo gestionamos la incorporación de tecnología al interior de las organizaciones? ¿Cómo gestionamos que la gente pueda conciliar el teletrabajo y su vida familiar con la laboral? Y además, ¿cómo ayudamos a los líderes a entender este nuevo escenario donde las personas no están 24/7? Entonces, han habido muchos aprendizajes. Si a eso usted le suma, ¿sí?, que en las organizaciones los temas que están instalados hoy día es que, además de ser buenos para gestionar cambios, ¿no?, tenemos que ser ágiles, rápidos, flexibles en responder. Y además, tenemos que ser organizaciones resilientes. O sea, las organizaciones tienen que desarrollar la resiliencia como una capacidad para poder adaptarse, más bien, más que adaptarse para los cambios, resiliencia para poder afrontar los fracasos y los problemas y los cortapisos y poder salir fortalecido. Fíjense que resiliencia y agilidad son dos temas también de los cuales se está hablando, pero son contradictorios en sí, requieren capacidades distintas. Entonces, además de todo el fenómeno de salud mental y de estado en los cuales están las personas, también tenemos un fenómeno en el cual las organizaciones están diciendo resiliencia y agilidad y gestión del cambio. Y como les digo, esto genera tensiones organizacionales porque requieren de las personas capacidades distintas para ser resilientes y capacidades distintas para ser ágiles. Bueno, de esto no les quiero adelantar más porque la idea es que puedan conversar con nuestros dos panelistas el día de hoy. Ambos son socios directores de Organización Humana y yo los voy a ir presentando en la medida en que ellos también van a hacer su presentación, van a hacer su parte de la exposición. Voy a insistir en lo que estaba diciendo Rocío, los invitamos a escribir en el chat, mi rol básicamente va a ser ese, y yo voy a estar consolidando las preguntas y algunos comentarios de modo tal de que podamos responder a las inquietudes, porque esa a veces es la parte más entretenida, que es cuando podemos cruzar lo que ustedes están pensando y las reflexiones que ustedes están teniendo con lo que nuestros panelistas plantearon. Entonces, vamos a partir presentando a Diego Arana Ruck. Diego es socio director, como les decía, de Organización Humana Consultores, que es nuestra consultora. Él además es el director de alineamiento estratégico y coaching dentro de la consultora. Él lleva todos los proyectos que son en esta línea. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y también es magíster en gestión de personas en organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros magísteres, porque él tiene varios. Y también es
coach ontológico certificado. Él no solamente hace programas de acompañamiento en estrategia, sino que también al desarrollo de habilidades de los ejecutivos. Ha liderado organizaciones en la posición de ejecutivo, en las gerencias generales y gerencias comerciales, pero también es asesor de empresas como asesor y forma parte de algunos directorios. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esto de alineación estratégica, la mejor persona que nos va a poder hablar de este tema es Diego. Así que, Diego, te dejo la palabra y vamos a partir con él. Okay, gracias, Rosy. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar esta intervención conversando acerca de este concepto de la organisma, que me gustaría, Juan Pablo, si puedes ponerla, eso. Bueno, organisma suena como un concepto nuevo, ¿no es cierto? En realidad la palabra es una palabra que hemos diseñado porque creemos que de alguna manera se concentra todo lo que queremos decir. Es un concepto bastante fuerte en sí, más allá de la palabra. Pensemos un poquito primero el contexto, qué es lo que nos lleva en definitiva a esta precisión conceptual. Como decían Rosy y antes Rocío, hemos estado en una situación, y todavía mantenemos una situación bastante diferente, ¿no es cierto?, con esta pandemia, con el COVID-19. Es la primera pandemia que se da en un contexto evolutivo tan desarrollado. Hace un rato, Rosy decía, hace 100 años, efectivamente, la pandemia del año 18, la gripe española, fue tremenda. Se calculan más de 100 millones de muertos. Posiblemente hoy día no lleguemos a eso. Me tocó vivir algunas otras pequeñas epidemias o pandemias a mediados del siglo XX, pero no tuvieron el impacto global que hoy día está teniendo el COVID. Y sobre todo porque hoy día las circunstancias en las cuales estamos viviendo son diferentes. El mundo ha evolucionado mucho y muy rápido en los últimos 20, 30, 40 años. Hoy día tenemos un mundo, un contexto evolutivo mucho más desarrollado, una sociedad más compleja, una sociedad que está globalizada. Entonces, todos los fenómenos que ocurren de una naturaleza como esta impactan mucho más que lo que podían haber impactado las pandemias en el pasado. En el siglo XIV, ¿no es cierto?, todos sabemos que la peste bubónica mató también millones de personas, pero culturalmente, socialmente, económicamente, no hay nada que se iguale hasta hoy con los efectos del COVID-19. Posiblemente nos está llevando a un cambio de grandes cambios de paradigmas en todo ámbito, económico, social, cultural. Y en lo cultural es donde quisiera detenerme un poquito. Un cambio cultural cuyos alcances todavía no sabemos cuáles van a ser, que están por verse, pero que estamos seguros de que van a afectar al ser humano en su globalidad, en cómo se ve a sí mismo y también cómo ve a sus semejantes. Y esto no es menor, es algo que hace diferente a todo lo anterior. Esta pandemia y esta situación derivada de la pandemia, que repetimos, no sabemos dónde va a terminar, está movilizando a la gente de todo el planeta y la está movilizando no solo en términos económicos, sociales, sino también en su fuero más íntimo, en cómo se ve a sí mismo, cómo se ve en su relación con sus semejantes. Estos dos elementos de la precariedad de la vida propia, ¿no es cierto?, y la interdependencia con los demás, es lo que nos motiva para analizar después el fenómeno organizacional. Esto llegó para quedarse, sabemos que va a haber cambios, no podemos dimensionar exactamente en qué dirección, de qué magnitud, con qué peso, pero sí sabemos que va a haber esos cambios. Y esos cambios tienen, repito, que ver con cómo se percibe el ser humano a sí mismo, esa precariedad en la que se vive, y cómo se afectan sus relaciones, y entra a jugar un rol fundamental la interdependencia. Veamos un poco Chile. Como decía Rosy, además de la pandemia, vino ya a instalarse sobre un escenario que ya estaba movilizado no solo por los acontecimientos de octubre del 2019, sino también ya de varios años antes. Tomamos algunos datos sacados del último termómetro social de hace pocos meses, ¿no es cierto?, a fines del 2020.
Solamente en el aspecto económico, casi un 40% de las personas estima que su situación después de la cuarentena y de todos los efectos de la pandemia es peor o mucho peor. ¿Ah? Casi un 40%. Solamente estamos hablando de lo económico en esto. Todos sabemos la relación que hay entre la condición económica y la satisfacción por la vida, ¿no es cierto? En un nivel más bajo de ingresos, naturalmente que una mejor condición económica condiciona también la satisfacción por la vida. Entonces, tenemos un contexto económico que no lo vamos a poder superar rápidamente, donde hay una disminución, ¿no es cierto?, de los niveles de ingresos, mayor cesantía, desempleo, una peor situación económica, y eso se va a traducir naturalmente en la calidad de vida y en cómo las personas están viviendo esa vida. ¿No? Hay una pregunta en particular en esa encuesta de termómetro social que nos llamó la atención. Es decir, ¿cómo podríamos resumir en 3 palabras cuál ha sido la emoción predominante derivada de la situación generada por la pandemia? Y lo primero que salta es el concepto de tristeza, seguido de cerca por preocupación. La mayoría de nuestra gente, hay otros conceptos, por supuesto, otras emociones, rabia, incertidumbre, angustia, pero la tristeza y la preocupación, fíjense ustedes, son los 2 elementos centrales. Nuestra gente está triste y está preocupada, está inquieta. Esa es la realidad que hoy día vivimos como sociedad. Incluso, algo que tocó Rosy, cuando se pregunta por la situación de la salud mental, hay más de un 60% de las personas encuestadas que declaran tener alguna sintomatología de orden depresivo. Pero es muy grave, por supuesto, hasta leve. Pero eso nos está hablando de una población que no está sana, una población que está muy frágil, que requiere un cuidado especial. Casi más de un 60%. Estas cifras son tremendas. Por supuesto que no todo es consecuencia de la pandemia. Aquí hay una suma y agregación de varios factores que se han ido dando durante los últimos años. Pero la pandemia sirve de catalizador y tal vez de acelerador de toda esta situación. Entonces nos encontramos con una situación socialmente compleja y culturalmente movilizada. Socialmente compleja porque hay tensión social, hay un tema de salud pública, de salud, sobre todo salud mental, y hay un cambio cultural que sabemos que está entrando, que se está produciendo, pero todavía no tenemos todos los alcances exactos que va a tener. Y en ese contexto, entonces nosotros vamos al mundo que nos compete, que es el de las organizaciones. Claramente las organizaciones se van a ver y se están viendo afectadas por esta situación. En el plano organizacional, todo lo que hemos relatado va a ocurrir y se va a hacer sentir. Las organizaciones no están en el vacío, son elementos vivos de una sociedad, ¿no? Con su actuación, con su acción, afectan la sociedad, pero son fuertemente afectados por ella. Todo lo que ocurre en ese entorno nos afecta. Esa misma sensación de precariedad, esa percepción, ¿no es cierto?, de precariedad y de interdependencia, ¿no es cierto?, la necesidad de sentirnos acogidos, enganchados con otros, se va a hacer muy presente en las organizaciones, aunque eso muchas veces no florezca, no aparezca en el primer nivel, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No necesariamente eso va a estar en la superficie, pero va a estar. Esa sensación de precariedad, de inestabilidad, ¿no es cierto?, y de conciencia de interdependencia está. Entonces pareciera que lo más racional, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de nosotros como gestores de organizaciones, es aceptar esta realidad, hacernos cargo de ella y gestionarla. Gestionarla, ¿no es cierto?, para mitigar los efectos adversos y ojalá poder superarlos. O sea, lo peor que podríamos hacer hoy día es cerrar los ojos o simular de que aquí no está pasando nada, que las situaciones son estables
cuando realmente estamos sentados en una suerte de volcán, por decirlo así. ¿Qué significa esto que hemos hablado? Significa que estamos pensando que las organizaciones debieran ser organizaciones que se cuidan a sí mismas. Fíjense, ustedes me dirán, pero siempre las organizaciones se cuidan. Se cuidan en términos económicos, se cuidan en términos de ser rentables, de generar resultados positivos para poder seguir creciendo. Sí, eso es natural y eso va a seguir. Pero hoy día, el poder lograr esos resultados, el poder lograr alcanzar esas cotas que en el pasado las dábamos como un escenario relativamente neutro, hoy día cobra un sentido diferente. ¿Ah? Ya las organizaciones no solo tenemos que pensarlas en términos de que deben cuidarse respecto a la situación pandémica, a la salud pública, porque eso está ocurriendo y sabemos, hay protocolos, etcétera, todos los conocemos, sino cuando hablamos de cuidarse a sí mismas, estamos hablando de que tienen que cuidarse en un sentido integral, completo. Y es ahí donde está el foco de nuestro interés y lo que queremos instalar, ¿no es cierto?, en la conversación pública, en la academia, en los mundos organizacionales. Organizaciones que se cuiden a sí mismas en un sentido integral. ¿Y qué significaría esto? Bueno, primero que todo tiene que haber una cierta disposición que llamamos estratégica, porque aquí no estamos hablando de un tema de moda o de una coyuntura de unos meses más hasta que nos vacunen y aquí no pasó nada. No. Nosotros creemos que la pandemia nos ofrece la oportunidad de una vez por todas de desarrollar políticas de desarrollo de personas diferentes, que vayan al fondo, que realmente conciten un cambio cultural en las propias organizaciones y que eso irradie a la sociedad. ¿Ah? Entonces tiene que haber una disposición estratégica en la más alta dirección de las empresas, de las organizaciones, para que esto que queremos, esta organización que se cuide a sí mismo, internalice plenamente, haga verdaderamente un cambio cultural, ¿no es cierto? Instale el cuidado de la organización como un valor organizacional, como un valor explícito y particular, definido de una manera particular, no como algo que está adicionado o inserto a otras cosas u otros valores. El cuidado organizacional tiene que cobrar, y esa es la tesis que nosotros sostenemos, un valor esencial, central en las organizaciones que vienen, en las organizaciones que hoy día están enfrentando un cambio, no solo de salud, no solo de económico, sino también cultural. Hablamos de cuidado. ¿En qué estamos pensando cuando decimos cuidado? Fíjense que le hemos dado mucha vuelta a esto y al final nos remitimos al concepto más básico, al concepto que está definido en el diccionario de la Real Academia. ¿Qué significa cuidar? Ocuparse de una persona que requiere algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado, o para evitarle algún mal o peligro. Ustedes me dirán, bueno, pero eso tal vez excede el rol de las organizaciones. Si esta conversación lo hubiéramos tenido un par de años atrás, tal vez yo le habría dicho que sí. Habría, por supuesto, siempre hemos abogado por organizaciones que estén pendientes de sus colaboradores, de sus miembros. Pero hoy día es diferente. Hoy día no podemos pensar solamente el cuidado, que el cuidar a nuestra gente, a las personas que formamos la organización, es un gesto casi de generosidad. Es un gesto o una acción, diríamos mejor, de sobrevivencia. Así lo vemos. O sea, las organizaciones que ya tienen bastantes demandas hoy van a tener que aceptar esto como contexto. No va a ser posible desarrollar organizaciones efectivas si no son organizaciones que se cuidan a sí mismas. ¿Ah? Y por eso tiene que haber una disposición estratégica. Y este valor tiene que ser definido desde lo más alto de la dirección y traspasar a toda la gestión, en el entendido que todas las personas que forman parte requieren una atención diferente. No se trata de convertir nuestras organizaciones
salas cunas, por decirlo así, si quisiéramos ridiculizar el concepto. Pero sí se trata de hacernos cargo de que hoy día la gran parte de la sociedad chilena, sociedad que trabaja en nuestras organizaciones, en una gran medida. Cuando hablamos de organización, no piensen en las grandes empresas, piensen en toda la gente que trabaja agrupada. Pequeñas empresas, microempresas, emprendimientos pequeñitos, grandes empresas, medianas, de un sector, del otro. Todos los chilenos o todos los habitantes de Chile trabajan en alguna organización. Entonces, cuando hablamos de salud de las organizaciones y llamamos a instalar el valor del cuidado organizacional, estamos pensando en todas las organizaciones y el impacto social que eso puede tener, ¿no? Si hay algo que esta enfermedad, esta pandemia nos ha mostrado, es que el cuidado, haciéndome cargo de la misma broma que yo hacía de las salas cunas, es que el cuidado ya no tiene que ver solo con lo que el trabajador o la trabajadora desarrollan en su mundo laboral. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es que esas fronteras que antes las teníamos tan marcadas, ¿no es cierto? Incluso hablábamos así, nuestra vida laboral, nuestra vida personal y familiar, separamos. Eso se ha visto, esas barreras se han visto difuminadas. Y todos intuimos, todavía no lo tenemos claro con precisión, de que esas barreras ya no van a poder volver a ser iguales. Esas barreras ya no van a existir. La realidad familiar y personal de alguna manera se está ligando a lo que es la vida profesional y laboral. Eso nos está pasando a todos, unos más, unos menos, pero nadie está exento o indemne de vivir esa experiencia. Entonces, cuando hablamos de una organización que se cuida a sí misma, tenemos que tener eso muy presente. Olvídense de que esto va a volver a ser como fue, ¿no es cierto?, ese mundo tan separado que a veces incluso a uno le permitía hasta prácticamente desconocer a sus compañeros en sus vidas personales. Hoy día eso está cambiando, ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces, es hora, como repitiendo, que nuestras organizaciones tomen esa realidad y hagan algo. Instalen este valor del cuidado organizacional. ¿Ah? El cuidado organizacional. Ahora, cuando hablamos de cuidado, no es todo lo que queremos hablar. Es una parte importante, una condición necesaria, pero no es suficiente. Vamos a ver entonces que el concepto es un poquito más amplio. Este valor del cuidado organizacional, cuya responsabilidad hemos radicado en los gestores de las organizaciones, también debe ser compartido por cada uno de los integrantes de la organización. Y esta es una dimensión que no es menor, porque si vamos a querer implementar políticas y programas basados en este concepto, amparados bajo este paraguas, tenemos que tener muy claro que esto no es una parte, es una parte importante lo que haga la empresa, pero también tenemos que ser capaces de movilizar a los trabajadores, a los miembros de la organización, para que haya una política de autocuidado y de cuidado del otro miembro de nuestra organización. Y esos son los tres pilares que nosotros identificamos como elementos conceptuales esenciales para construir lo que hemos llamado organismo, que es esta organización que se cuida a sí misma, ¿no? Esto, que es una verdadera transformación cultural, creemos que se da justamente, como decía, en la intersección de estas tres dimensiones. En el cuidado organizacional como cuidado estratégico y de definición de la organización desde la gestión, pero también en el autocuidado que hay que movilizar en las personas y en el cuidado al otro. Solamente en la medida que logremos cerrar este desafío en sus tres vertientes, vamos a tener esta organización que se cuida a sí misma. Si solamente hablamos de políticas organizacionales definidas desde la altura, va a ser insuficiente. Es una condición necesaria. No nos imaginamos ver una transformación cultural si no hay una alta dirección implicada en este proceso. Pero tampoco va a lograr todos sus resultados si solo se quedan en disposiciones de gestión, por muy bien intencionadas e incluso implementadas. Tiene que
conllevar, ¿no es cierto?, el desarrollo en cada una de las personas en esta mirada de autocuidado y cuidado del otro. Creemos que hoy día las personas justamente están sensibles a esta situación y por tanto no debiera ser algo tan complejo. Al contrario, creemos que este es lo que hoy día la realidad manda, lo que la realidad de nuestras organizaciones demanda. Este es el concepto que queríamos presentar a ustedes. Una organización que se cuida a sí misma en un sentido integral, que involucre a cada uno de sus trabajadores, tanto en su mirada individual, personal, a sí mismo, como al resto de los trabajadores, pero también amparados en una política organizacional que refrenda un valor y que genera un contexto que va a permitir acercarnos a ese ideal de una organización diferente, culturalmente diferente, diferente a las que tradicionalmente hemos visto durante décadas en el Chile en los últimos años. Una organización que puede seguir siendo efectiva, que puede seguir buscando resultados. Sí, eso es consustancial a su condición de organización. Nosotros nos agrupamos para conseguir resultados, pero que ya no puede ser pensada solamente como una máquina de generar recursos y lograr resultados. Que de una vez por todas nos va a permitir asumir nuestra condición humana, esencialmente, como parte de las organizaciones. Dejo a Juan Pablo para que siga él con esta presentación. Muchas gracias, Diego. Antes para presentar a Juan Pablo, y quiero aprovechar de ya ir respondiendo o tirando algunas preguntas que ustedes han hecho. Ana Canelo pregunta, ¿quién fue la persona que acuñó el término organismo y cómo nace? Entonces, dado que Diego lo estaba presentando, es bueno decir, es un neologismo, es un concepto que nosotros estamos acuñando y que de alguna u otra manera nace desde esta inquietud, que yo creo que Diego la ha expresado muy bien, y que tiene que ver con esto, yo creo con la idea fuerza final que él planteaba, y que tiene que ver con cómo la organización, y estas son las buenas noticias que vienen con la pandemia, es decir, hay muchas malas noticias, pero hay buenas noticias también, y esto es cómo las organizaciones de una vez por todas se plantean la necesidad de cuidarse a sí mismas en estos tres elementos, ¿no? El cuidado de la organización hacia sus colaboradores, el autocuidado, que es algo de lo cual se está hablando mucho, y que tiene que también que ver con cómo yo cuido al otro en contextos de trabajo en equipo y trabajo colaborativo, ¿no? Solamente en equipo. Yo ahora lo que quiero hacer es presentarles a Juan Pablo Cartes Ursúa. Él también es socio director en Organización Humana Consultores. Él dirige más bien la línea que tiene que ver con formación y desarrollo. Es psicólogo organizacional de la Universidad Central, es diploma en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Católica y está a puertas de ser magíster en Gestión de Personas en Organizaciones del Alberto Hurtado. Juan Pablo hace clases en la universidad, de hecho hace clases conmigo en la Universidad de Chile, al igual que Diego, forman parte de un equipo docente, y es la persona que hace aportes interesantísimos y recoge las primeras inquietudes de nuestros clientes en estos temas, y bueno, y en los otros a los cuales nos dedicamos a nuestra organización. Así que Juan Pablo, ahí el pase. Muchas gracias, Rosy. Muy buenos días todavía, ¿sí? Sí, buenos días todavía. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana y, bueno, complementar la presentación de Diego. Y lo que me toca a mí presentarles guarda relación con cuál es el sustento teórico, por un lado, que le damos a esta propuesta. Y en paralelo a eso, cómo estamos planificando la implementación de la misma, ¿sí? Nosotros hacemos un sustento que está basado en una comprensión desde la neurociencia, específicamente sobre el modelo de regulación emocional de Paul Gilbert. Ahí voy a hacer una revisión muy rápida. Si me dan un segundito, por favor.
Mientras tanto, aprovecho el momento para agradecer las preguntas que están llegando. Están llegando preguntas bien interesantes y potentes, así que para que nos vayamos preparando a responder, solamente las voy a verbalizar para que Diego también las vaya pensando. Glauben Leonhardt, la vamos a responder después, pero dice, hoy no todos los ciudadanos chilenos trabajan en una organización. Hoy existen muchos cesantes, vendrán más, y hay un estudio que indica que en la segunda ola del COVID, 1 de cada 3 empresas va a desaparecer. Wow, tremendo indicador el que nos entrega, movilizador. Dice, ¿qué hacer aquí entonces con esto y con esos ciudadanos? Y también, Glauben, hablar no solamente de las personas que están cesantes, sino que también las personas que están en autoempleo o que son independientes, ¿no? Entonces no es un tema menor. Y misma Glauben pregunta, dice, hoy el problema es la falta de autocuidado y el cuidado del otro. ¿Cómo podríamos trabajar esto en una organización? Preguntas como para ya haberlas pensado. No sé, Diego, si puedes activar tu micrófono, porque yo sí creo que estamos en condiciones y creo que esta pregunta la puedes responder tú. La segunda pregunta de Glauben es una pregunta que yo creo que se responde un poco mejor con la segunda presentación. Entonces, Diego dice, ¿cómo hacemos con estos ciudadanos, con estas personas, digamos, que o tienen autoempleo o son independientes, y cómo podría eventualmente esto del autocuidado o el cuidado de otros? Muy buena pregunta. Súper Desafiante. buena pregunta. Y difícil de responder, porque casi todo nuestro quehacer consultor y de análisis está pensado en las organizaciones, y más que en el autoempleo. Posiblemente eso requeriría, ¿no es cierto?, un aporte, creo yo, público-privado, donde hoy día hay muchos mecanismos, y justamente la pandemia ha puesto arriba de la mesa la necesidad de desarrollar muchos proyectos de acercamiento a la comunidad y a los pequeños y microempresarios. Yo creo que esto no puede ser tarea solamente de nosotros. Hoy día en este webinar estamos enfocados en las organizaciones inmediatas, ¿no es cierto? En las organizaciones en las cuales trabajamos, que es el foco de nuestra atención. Pero si lo pensamos en términos sociales, tiene que existir, ¿no es cierto?, una colaboración con el sector público y con elementos del Estado para poder llegar a esto. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de llegar a todas esas personas. Generalmente los trabajadores por cuenta propia, los microempresarios, no trabajan solos también, trabajan con familias, trabajan con personas allegadas. No hay nadie o muy poca gente que trabaja sola. ¿Ah? Eso no. Entonces, cuando hablamos de ese segmento que es importantísimo y muy grande, estamos hablando también de que hay muchas familias, mucha gente que recurre, ¿no es cierto?, a ese tipo de actividad. Y hoy día con la pandemia van a ser más. Entonces, yo me imagino que una buena forma sería trabajar poniendo las ideas, poniendo el concurso, el apoyo profesional desde el sector privado, pero a través de programas de capacitación y de formación que los patrocina el Estado, ¿ah?, para todos esos pequeños microempresarios, porque en definitiva la idea del cuidado y del autocuidado es universal, no es solamente para ciertos segmentos o categorías. Entonces, tal vez incluso, si me apuras, donde más debiéramos poner el énfasis en esas personas, ¿ah? Entonces, es una tarea. Primero, queremos que el concepto sea un concepto validado, que sea un concepto que haga carne en nuestras organizaciones, en nuestra cultura organizacional, en el debate académico, y después, ¿no es cierto?, con la fuerza que eso nos da, poder pedir que el sector público se ponga. Yo creo que cualquiera que sean los futuros gobiernos, este es un tema que sí o sí lo van a tener que asumir. No veo esto como solamente un esfuerzo de las personas, de los sectores privados en particular, de las empresas, lo veo como un esfuerzo social colectivo. ¿Ah? Pero eso va más allá de lo que hoy día nos convocaba, que era el tema de las organizaciones, que es el primer punto, digamos, ¿no?, por dónde queremos partir. Eso. Súper bien, Diego, y estaba pensando, a raíz de lo que tú decías, estaba pensando también en el rol que debieran tener las mutuales, ¿no? Las mutuales, ISL, en fin, aquí hay un espacio, pero
grande, digamos, para que entren otros actores, algunos actores que este tipo de actores que han estado muy fuertes en ciertas industrias, en las industrias grandes, ¿no? Como la minería, las grandes empresas, que si están todas afiliadas a alguna mutual. Pero tenemos organismos como el ISL o ese tipo de instituciones que alberga su gran mayoría instituciones o digamos, no instituciones, sino que microempresas o definitivamente personas emprendedoras. Y estas personas, como dices tú muy bien, debiéramos poner el foco fuerte ahí. Vamos a dejar la pregunta de Ana, porque yo creo que es más entretenido que tú nos cuentes cómo se te ocurrió acuñar el concepto, pero quiero saber si Juan Pablo está ahí conectado. Sí, estoy aquí, estoy bien. Retomemos entonces y dejamos ese resto de la pregunta que es anecdótica. ¿Cómo se le ocurrió a alguien este concepto? ¿Sí? Pero retomemos contigo, Juan Pablo, por favor. Súper, muchas gracias. Bueno, parte de los desafíos del teletrabajo, pues, integrar los fenómenos personales con los laborales. Bueno, a ver, contarles un poquito cuál es el sustento que le damos a esta propuesta, que va más allá de los deseables y desde lo que resulta eventualmente bonito de decir, digamos, cómo la sustentamos técnicamente. Y ahí es donde nos basamos en el modelo de regulación emocional de Paul Gilbert que les comentábamos, que hace una revisión evolutiva respecto de los elementos que constituyen nuestro sistema nervioso y cómo estos elementos, estos tres grandes sistemas que él plantea, voy a hacer una revisión así como evolutiva en 5 minutos, cómo estos tres grandes sistemas conviven entre sí y nos posibilitan vivenciar el abanico de emociones que eventualmente las personas podemos vivenciar. Lo reviso rápidamente y ustedes se van a dar cuenta cómo tiene mucha relación con lo que estamos planteando. El sistema número 1 que tenemos a disposición es el sistema de amenaza. Este es el sistema más primitivo que tenemos, que se grafica con el color rojo y está asociado a los elementos estructurales, como decimos, más primitivos que podemos encontrar en muchas especies y que tiene que ver con la capacidad que tenemos para detectar peligro y prepararnos para protegernos, ¿sí? Esto guarda relación con estar a disposición para eventualmente ante una situación de peligro poder reaccionar desde eventualmente la huida, eventualmente desde la agresión o eventualmente desde la parálisis, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que presentamos recién? Bueno, tiene mucha relación porque este sistema se activa ante situaciones de amenaza. Y una pandemia como la que hemos vivido, es una situación tremendamente amenazante. Denme un segundo nuevamente, perdón. Vamos a editar este pedacito de tu webinar y vamos a ponerlo en TikTok. Nos vamos a hacer famosos. Súper, ni un problema. Les pido las disculpas. Si esto es como Murphy, porque está todo planificado y en el último minuto emergen estas situaciones. Pero en definitiva, como les decía, sistema de amenaza, sistema que se activa ante situaciones de estrés, ante situaciones de angustia. Y en relación a eso, no podría haber un contexto más amenazante como el que hemos vivenciado. Todo lo que ha descrito Rosy, todo lo que describió Diego respecto a un escenario muy incierto, que se percibe como peligroso, que se percibe como poco predecible, entonces activa estos niveles de ansiedad, estos niveles de temor, y por lo tanto nos movilizan, pero nos movilizan desde estas acciones de corte bastante primitivo, desde la agresión, como decimos, desde la motivación por la huida o desde la parálisis, ¿ok? Entonces, altamente probable que si pudiéramos hacer como una suerte de radiografía o de análisis de estos sistemas, en la mayoría de las personas, a partir de los datos que presenta Diego, de hecho, probablemente el sistema rojo debería estar súper estimulado. Luego tenemos el sistema de logro, que es el sistema azul. El sistema de logro es un sistema que tenemos todas las personas y que está en muchos mamíferos también y en animales más complejos, que está vinculado a la motivación o a la orientación hacia la acción.
motivación hacia la acción que en términos generales es positivo, así como si podemos pensar en los elementos positivos del sistema de amenaza. O sea, probablemente al sistema de amenaza le debemos la sobrevivencia de la especie, lo mismo, al sistema de logro le debemos el alcance en metas que nos ponemos, el ejercicio por trabajar por objetivos y conseguir y progresar y avanzar. Pero estos dos sistemas, como tienen de elementos virtuosos, tienen de elementos altamente complejos que pueden patologizar las relaciones. Y estas patologizaciones de las relaciones tienen que ver como, por ejemplo, en el contexto del sistema de amenaza, si uno percibe que está constantemente en un contexto altamente demandante, altamente amenazante, probablemente los niveles de estrés, los niveles de angustia, los niveles de ansiedad van a ser muy significativos. Y por lo tanto digo, lejos de ser funcionales o aportativos, lejos de ser movilizantes para la sobrevivencia, pueden ser altamente patologizantes, ¿sí? Lo mismo respecto al sistema de logro. El sistema de logro funciona como un mecanismo donde nuestro cuerpo de alguna manera nos premia en el proceso de la obtención de resultados. Cuando yo estoy buscando algo que es satisfactorio para la especie o que es satisfactorio culturalmente, un ascenso, la posibilidad de conseguir una cita con una persona que me resulte atractiva, lo que fuera que, como les digo, biológicamente es satisfactorio, pero también culturalmente es valioso, entonces el sistema de logro nos premia en el proceso de búsqueda, por el hecho de estar haciéndolo, ¿sí? Y entonces en esos términos lo que se vivencia es como que tenemos un shot de dopamina que nos premia y nos moviliza para eso. Desde ahí, por ejemplo, uno podría decir que el sistema de logro, si estuviera deprimido, sería una suerte como de indicador de salud mental, porque guardaría relación con la posibilidad de estar en una condición de depresión. Por lo tanto, tiene que estar activo. Pero si está muy activo, si está muy en búsqueda constante, podríamos estar hablando de figuras como de obsesión o figuras como de adicción, ¿sí? Si lo llevamos al mundo de las organizaciones, podríamos empezar a describir culturas organizacionales que tienen relación precisamente con estas características. Culturas que trabajan desde la amenaza y por lo tanto desde el muy poco cuidado con las personas que trabajan ahí, o trabajan desde el sistema de logro, o sea, trabajando en pos de la búsqueda de resultados, pero no necesariamente respecto de el cuidado del otro, ¿sí? Por lo tanto, en esta figura, por suerte, existe un tercer sistema que tenemos los seres humanos y que tienen algunas especies también, adicionalmente algunos mamíferos en general, primates complejos, que dan cuenta de un tercer sistema que se llama el sistema de calma, y es el sistema verde, es el sistema que ustedes pueden observar acá, y es un sistema que tiene la virtuosa capacidad de aparecer activarse cuando estamos en relación o en vínculo con otras personas que nos valoran y nos aceptan tal y como somos, que nos respetan desde nuestra particularidad, desde nuestra individualidad, y por lo tanto nos permiten percibir calma, ¿ok? Todo lo que estamos declarando acá es neurociencia, hay mucha investigación de por medio, hay mucho sustento técnico en relación a esto, no solamente es, como decíamos anteriormente, desarrollado desde el deseable, sino que está altamente sustentado técnicamente. Denme el último segundo, por favor. Ok, perdón. Pues bien, último elemento, como les decía, el sistema de calma entonces opera generando una sensación de tranquilidad, una sensación que es capaz de regular los otros dos sistemas, el sistema de logro y el sistema de amenaza, cuando estoy en presencia de personas que me valoran tal y como soy, cuando estoy en presencia de personas que me respetan desde mi individualidad y desde mi particularidad. Por lo tanto, el sistema de calma aparece como un mecanismo de regulación de estos dos otros sistemas que, como hemos dicho, tienen
virtudes y tienen elementos muy aportativos respecto de las capacidades adaptativas que generan desde las emociones y desde la orientación a la acción, pero que en una condición de hiperestimulación, sistema de logro, sistema de amenaza, eventualmente podrían generar un contexto patológico, un contexto poco satisfactorio y explícitamente de atentado contra la salud mental. Ahora, el sistema de calma es tan interesante que si ustedes se fijan cómo lo estamos describiendo, se activa en relación a otros que nos perciben en esos términos, que nos valoran en esos términos, pero también tiene la capacidad de ser activado en una lógica autogestionada. O sea, se activa también cuando yo soy capaz de empatizar, y voy a usar técnicamente esta palabra, por favor, y compadecerme de mis propios procesos. Cuando yo soy capaz de entender y respetar lo que a mí me está ocurriendo, ¿sí? Y en ese minuto entonces soy capaz de sentir calma y por lo tanto, y acá está lo virtuosísimo de esto y tiene mucho sentido desde la perspectiva, usando conceptos asociados a COVID, tiende a ser contagioso, porque si yo tengo esta sensación de respeto, empatía y compasión con mis propios procesos emocionales, eventualmente también puedo transmitirle esa emocionalidad a un otro con el que le tengo respeto, con el que le tengo compasión o le tengo empatía respecto de sus propios procesos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cuando nosotros hablamos de organismo, cuando nosotros hablamos de una organización que se cuida a sí misma, estamos hablando de una organización que va a agotar los medios por instalar activamente un sistema de calma a disposición de la organización. Ojo que el sistema de calma está lejos de indicar que los elementos orientados a responder ante las amenazas o eventualmente trabajar en pos de los logros, no van a estar movilizados. Sí, van a estar movilizados, van a estar altamente movilizados, pero en una condición de salud satisfactoria, en una condición donde lo que estamos apuntando es a que la organización se va a cuidar a sí misma, pero sin por esto dejar de descuidar, y ahí también hay un espacio de cuidado, de los objetivos estratégicos que ella misma se ha puesto, de los elementos fácticos concretos que posibilitan su existencia y que guardan relación con la búsqueda de resultados también financieros que son propios de la organización. Por lo tanto, el sistema de calma lo que viene a plantear acá es cómo hacemos que esta búsqueda se haga sustentable, que cómo las personas en el espacio de la organización son capaces de encontrar satisfacción por vivir dentro de la misma. ¿Ok? Esa es la figura. Ok, vamos para adelante entonces. Planteado esta base teórica que se sustenta en la lógica de la neurociencia, como les digo, podemos hablar un poquito respecto de cómo es que se hace entonces. Bueno, mi hijo quiere salir en el webinar todo el rato, no sé si lo han notado. De hecho, estábamos pensando que quiere, que va a tener que salir en la foto que vamos a tomar al final. Perfecto. Ya, espérame un poquito, termino acá y todo eso. Ya, entonces. Son 15 minutos, Juan Pablo. Súper, sigo. Ok, ¿por qué decimos que la organización se cuida? ¿Por qué decimos que la organización está en esta condición de sistema de calma? Porque lo que estamos planteando es que la organización, en realidad, dado todos los elementos contextuales que hemos descrito, dado los niveles de angustia, dado los elementos asociados a ansiedad, todas las estadísticas presentadas por Diego, en realidad requiere de un proceso de cambio cultural altamente desarrollado como para poder efectivamente asegurar su sobrevivencia. Si estamos conversando acá, muchos de los representantes de las organizaciones en las que ustedes están insertos podrán dar cuenta de que muchas organizaciones no pudieron transitar por este proceso. Muchas organizaciones se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino por razones, podríamos decir,
en algunos casos financieras, pero en otros casos también por lo que guarda relación con la experiencia de los propios trabajadores o de aquellas personas que constituyen la organización. Entonces, nosotros estamos hablando de una organización que se cuide a sí misma porque pretendemos impactar en una lógica secuencial y lógica muy, muy concreta, primero en el clima de la organización, a partir de eso, obviamente, en el compromiso de sus miembros, en consecuencia, en su sentido de pertenencia y, por lo tanto, en la motivación para impactar, obviamente, en sus responsabilidades productivas. Por lo tanto, es una organización que se está cuidando en una lógica integral. Estamos apostando a que la organización alcance sus objetivos estratégicos, pero a través de las personas, ¿sí? No a costa de las personas, ¿sí? Pues bien, ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de esta transformación cultural? Suena súper bonito en el papel, el modelo teórico tiene mucho sustento, hay mucha investigación de por medio, etc. Pero ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo hacemos que una organización realmente abrace esta propuesta de organismo? Y la figura que nosotros planteamos es una figura secuencial sustentada fundamentalmente en gestión del cambio planificado, donde primero la organización tiene que tener la intención cierta de que este proceso ocurra. Para que cuando hablamos de la intención cierta estamos hablando de que las máximas autoridades de la organización estén comprometidas con este proceso de cambio, ¿sí? Y este proceso de cambio va a tener que ser planificado, va a tener que ser diseñado de la manera más formal posible, ¿sí? No estamos hablando simplemente de abrazar una idea, de quedarnos con un concepto que suena lindo, que tiene una bonita justificación desde la neurociencia, sino que ¿cómo hacemos que esto ocurra fácticamente? Entonces, diseñamos este proceso de cambio cultural donde obviamente van a haber algunos agentes de cambio que van a ser relevantes. Sin lugar a dudas necesitamos de un sponsor, de una persona que al interior de la organización tenga el respaldo suficiente, tenga el poder suficiente como para poder asegurar que el proyecto va a ocurrir hasta que se instale realmente en el ADN de la cultura de la organización esta nueva comprensión, ¿sí? Ahora, nosotros de todas formas entendemos, y de ahí el modelito que estamos presentando acá, que este proceso de cambio cultural también tiene que ser representativo de la identidad de la propia organización, tiene que ser representativo de sus recursos disponibles y de la historia que la organización tiene. Es por eso entonces que es un proceso que se alimenta también de la historia de la organización, que quiere quedar instalado en el ADN de la cultura de la organización, que quiere hacer un proceso de cambio de esta cultura, pero que quiere reconocer las particularidades de la cultura también, digamos. Entonces, no es simplemente instalar un estándar, sino que es desarrollar la comprensión particular de la organización respecto de cómo se va a cuidar a sí misma, entendiendo obviamente estas tres dimensiones, ¿sí? Cuidado organizacional, autocuidado y cuidado del otro. ¿Okay? Como todo proceso de cambio, hay una responsabilidad comunicacional súper poderosa, es por eso que mencionamos el plan de comunicación como un elemento fundamental, y este plan de comunicación va a tener que tener la capacidad de sensibilizar poderosamente, pero también de estar dando cuenta de cuáles son los hitos que va a ir atravesando este proceso para que todos los actores involucrados estén en conocimiento, ya sean actores muy, muy protagónicos, o ya sean actores que de alguna manera tienen un rol igual importante, sin duda, de ahí la naturaleza participativa, que es algo que declaramos, pero que eventualmente están en una condición más secundaria y receptiva del proceso. ¿Okay? Ahora, si bien este plan comunicacional es fundamental en los términos que mencionamos, el hecho de comprender que este tiene que ser un proceso altamente participativo, en una comprensión de participación fuerte, si ustedes quieren, también es fundamental, porque solo va a ser posible que la organización realmente incorpore en sus creencias fundamentales esta nueva comprensión, toda vez que todos los actores hayan sido partícipes de este tránsito, ¿sí? Y atravesado este proceso, lógica de cambio y transformación cultural, es que nosotros planteamos que puede instalarse esta mirada de organismo, entendiendo luego la instalación formal, súper formal, de un modelo que se haga cargo de estas tres dimensiones. ¿Ok? Nosotros en esta presentación, con este modelito, lo que hacemos es presentar este paso a paso que les estamos entregando
Si vamos, ustedes van a ver exactamente lo mismo que yo les dije acá. Definición de la intencionalidad del proceso, establecimiento de un cambio cultural, luego la definición de los agentes de cambio. Toda esta información les va a quedar para ustedes y nosotros se las vamos a hacer llegar luego que les mandemos el video editado donde yo no aparezca en mis interacciones recientes. ¿Ok? Pero en esos términos lo mismo acá. Definir los alcances, como decíamos, la valoración del plan comunicacional, la naturaleza participativa y la implementación de este modelo que les decía tiene que hacerse cargo de estas 3 dimensiones claramente establecidas. Ahora, ¿cuál es este modelo? ¿Sí? Y acá se los presentamos. Lo que nosotros decimos entonces es que para poder instalar formalmente el cuidado, el valor del cuidado, como un valor organizacional, una organización se tiene que hacer cargo de instalar formalmente, ¿sí? Ya no solamente desde la identificación o el ejercicio de abrazar una idea o un concepto que resulta atractivo, sino que en la instalación formal, ¿sí?, de estructuras que posibiliten la permanencia de esa idea en la gestión de la organización. Entonces, lo primero que toca hacer es una política de cuidado organizacional. Política de cuidado organizacional que tiene que tener el compromiso de la máxima autoridad de la organización, de la plana directiva de la organización, y que tiene que estar co-construido, de ahí la lógica de participación fuerte, con el resto de la organización. Entonces, esta es una política que compromete las responsabilidades de cuidado de la organización, pero que también establece con mucha formalidad cómo nos vamos a cuidar a nosotros mismos, cómo vamos a cuidar a los otros y cómo como organización alimentamos a esta idea, ¿sí? Ya no es como decimos simplemente, sí, no nos hace sentido la idea, sino que cómo la implementamos en la formalidad. Luego hablamos de la implementación de un instrumento de cuidado organizacional que se aplica cíclicamente, que genera resultados que son socialmente difundidos y que a partir de esos resultados se diseñan planes de acción también cíclicamente, ¿sí? Hablamos de una tercera patita que tiene que ver con cómo desde esta comprensión gestión de personas se ve atravesada transversalmente, cómo nos hacemos cargo de revisar todos nuestros procesos, todos nuestros subsistemas de gestión de personas y realmente la comprensión de organisma las atraviesa. Entonces, ¿cómo hacemos reclutamiento y selección desde organisma? ¿Sí? ¿Cómo hacemos inducciones desde organisma? ¿Cómo hacemos en esa lógica procesos de onboarding desde organisma? ¿Cómo hacemos una comprensión de inclusión y diversidad desde organismo? Cómo hacemos gestión del desempeño desde organismo, etcétera. Como todos los actores que constituyen la organización a través de gestión de personas se hacen cargo de cumplir con esta política, se hacen cargo de cumplir con los indicadores que nos va a arrojar este instrumento de cuidado organizacional. Y finalmente, y esta es como la base estructural que nos va a permitir hacernos cargo de instalar esta perspectiva, generar una guía de autocuidado y de cuidado del otro que sea socialmente conocida, que sea transversalmente socializada y que permita establecer con mucha claridad el paso a paso de cómo en el cotidiano, desde las diferentes acciones que yo realizo, estoy haciendo ejercicios de autocuidado y en paralelo estoy eventualmente impactando en el proceso de cuidado de las personas que se relacionan conmigo, sean mis subalternos, que es un elemento fundamental. Acá los liderazgos son tremendamente importantes de desarrollar desde esta perspectiva, pero sean mis pares también, sea mi jefatura también, ojo, que eventualmente desde mi rol de subalterno yo también puedo impactar en el cuidado de mi jefatura. En una animosidad virtuosa, donde en definitiva lo que pretendemos es alcanzar, y aquí puedo ser un poco majadero, los resultados de la organización, pero desde una perspectiva sustentable, donde la sustentabilidad está situada en la satisfacción del trabajador. O sea, cómo el trabajador se desarrolla y alcanza niveles significativos de bienestar en esta experiencia de organización, donde se siente cuidado por la misma, ¿sí? Esa es la figura en términos generales. Después ustedes en la presentación también van a encontrar el detalle de lo que les acabo de plantear respecto de la política de cuidado organizacional, la elaboración del instrumento, la incorporación de la aplicación del concepto en gestión de personas y todos los elementos asociados a la guía de autocuidado y cuidado del otro.
¿ok? Pero nos interesa fundamentalmente que se queden con esta imagen de paso a paso respecto de cómo alcanzar la implementación de este concepto, ¿sí? Esa es la idea en términos generales. Súper buena presentación, Juan Pablo, gracias, bien completo. Decirles a todos y a todas que esta presentación, Rocío la manda a todos los que están inscritos, así que van a tener el detalle que comenta Juan Pablo. Queremos darle espacio a las conversaciones, porque Diego y Juan Pablo hay un diálogo bien entretenido en este minuto, así que lo vamos a activar. Antes de activar el diálogo, yo les voy a pedir algo. Y te vamos a pedir, Juan Pablo, que si puedes traer al pequeño para que también salga en la foto, porque les quiero pedir a todos que por favor activen sus cámaras, porque ahora van a empezar las preguntas y respuestas y algunos comentarios, y algunas personas ya se tienen que retirar. Entonces, antes de eso, queremos sacar un pantallazo donde todos pudiéramos estar presentes. Yo no lo estoy viendo a todos en detalle, pero sería bueno que aparezcamos todos. Ahí está el pequeño que estaba muy interesado en participar, que él participa en nuestras reuniones muchas veces. Él quería participar en el webinar a toda costa. Sí. Rosy, solo los que puedan, porque sabemos que obviamente hay espacios en casa privado, entonces no es una obligatoriedad, sino que simplemente por supuesto, un registro. Sí. Pero no se preocupen que estamos acostumbrados, yo puse ahí en el chat, yo he hecho clases con niños acá arriba de la cabeza y mamás y papás también, así que para que vean que no solamente son las mamás, también sí, hay doble presencia de los papás en algunos papás. Así que les parece que estemos un ratito aquí y, no sé, pues, saludemos a la cámara para hacer ese registro. Y el pequeño también. ¿Eso viste? Sí, participó. Ahí viene Héctor Barrios también con su pantalla. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos por esta fotito. Ya, no les quitamos más tiempo para que ahora vamos al diálogo y a las preguntas, que está muy encendido el chat, hay mucha conversación interesante. Yo estoy vuelta loca traspasándola a un documento porque voy ordenando los diálogos. Entonces vamos a partir con una pregunta que hizo Pablo Pío. Dijo, y yo creo que esta pregunta va más dirigida a Diego. Dice, ¿cómo se operacionaliza la introducción de organismo en la estrategia de una organización? Él quiere imaginarse cómo esto podría ser, digamos, cómo se puede operacionalizar, cómo realmente me puedo asegurar de que la organización lo tiene incorporado en su estrategia más global. ¿Cómo se hace, Diego? Ya, yo creo que la respuesta admite dos ámbitos de acción. El primero es cómo evangelizo a la alta dirección con este concepto, ¿no es cierto? Para que lo haga suyo y lo converse. Yo creo que ese es un proceso que tiene posiblemente que tomar el área de personas como una manera de acercar a la alta dirección y convencerle y posiblemente apoyarse con apoyo externo si fuera necesario. Esa es una parte. Yo entiendo que la pregunta puede ir más a la segunda parte, es decir, una vez que esa evangelización está lograda, ¿cómo se traduce? Bueno, un poco es lo que trató de explicar Juan Pablo en su presentación. Nosotros suponemos 4 grandes ámbitos. Uno, la política, o sea, tiene que haber una política que defina claramente, primero instale el valor del cuidado organizacional como valor declarado formalmente. Segundo, una política que se haga cargo de la implementación del valor. Una política que tiene que estar sustentada desde reglamentos, ¿no es cierto?, procedimientos, o sea, es un trabajo importante, es un cambio cultural que va a requerir bastante accionar, digamos. Luego está esa guía, decíamos, de cuidado del otro, ¿eh? Y de cuidado propio y de cuidado del otro. O sea, creemos que debe colaborarse, dado que es un cambio que tiene que ocurrir no solo en la organización en forma externa, sino también en las personas, tiene que haber, ¿no es cierto?, algo que asesore, que sea una guía de consulta, puede ser un documento escrito, puede darse a través de capacitaciones internas, pero los trabajadores tienen que vivirlo como algo que les atañe en lo inmediato, en lo cotidiano, en este niñito que trabaja junto conmigo, etc. O sea, tenemos que llegar al detalle, al detalle. Y finalmente, algo que yo veo esencial es que todas las políticas, y no solo las políticas, todos los subsistemas de gestión en el área de personas tienen que estar, como decía Juan Pablo, traspasados por el concepto de organismo, ¿no? Y por el valor del cuidado organizacional
como valor, tiene que estar todo. O sea, de alguna manera todos nuestros subsistemas tienen que apuntar, estar teñidos con eso, envueltos por el concepto del cuidado. No basta, no es un área más, no es un tema más, es un ropaje que debe teñir toda nuestra gestión de personas. Entonces, hay varios niveles, como se ve, pero supone en definitiva un proceso de cambio cultural planificado y soportado desde la alta dirección. Muchas gracias. Yo fíjate que, bueno, algunos, como para complementar, yo anoté aquí, sería sumamente importante, y esto es lo que los clientes nos han mostrado a nosotros, como lecciones aprendidas de ello. Hemos visto cómo algunas organizaciones han dicho, este es un buen momento para hacer una pequeña pausa, vamos a revisar nuestros valores organizacionales y los vamos a operacionalizar. O sea, los habíamos definido, pero ahora queremos operacionalizar, y han empezado a revisar cómo en esta operacionalización, en conductas muy concretas, que luego después bajan al resto de la organización, estos elementos y estas conductas están incorporadas o no. Hemos visto algunos casos en los cuales estos valores han sido revisados y yo diría formateados de nuevo, y en otros casos han sido más bien actualizar algunas conductas, y ese trabajo de actualización de conductas es interesante, porque hay ciertas cosas que se logran y se van logrando, ¿no? Y que tú las puedes dejar para reforzar, y en nuestro caso, que vas instalando ciertos temas a través de este elemento. Y yo creo que lo otro es mostrar los números. Cuando uno es capaz de mostrar números, sobre todo en la alta dirección y luego a la línea, a la gerencia, de cómo indicadores como clima organizacional, como bienestar, como engagement, impactan, y es una preocupación del negocio, porque tiene que ver con un 70% de la productividad, tiene que ver con un 30% de la rotación, y etcétera, etcétera, empiezas a mostrar números, es otra manera también de decir, ¿sabes qué? Esto no es que queramos ser buenas personas, no queremos mutar a ser buenas personas, ni buenas organizaciones, sino que además esto es una preocupación que es desde la sustentabilidad, ¿no? También, como buenos elementos. Y ahora, Diego, aprovechándote, por favor, cuéntanos en la parte anecdótica, porque tú eres en parte el creador con todas estas reflexiones, sin embargo, a ti se te ocurrió hacer y acuñar el concepto, así que cuéntanos un poquito el proceso, en forma breve, en que acuñaste y cómo se te ocurrió que era este el concepto y no otro. Sí, ya. Bueno, la discusión, en realidad la discusión de la importancia del cuidado organizacional fue una discusión que se dio al interior de la empresa nuestra, donde incluso yo no participé en esa oportunidad, y luego me pidieron que tratara eso de sintetizar, me dieron los elementos principales para poder sintetizarlo, y el proceso, bueno, fue muy rápido, digamos. Yo diría que me senté a pensar qué era una organización que se cuidaba, o sea, cómo podíamos instalar el valor del cuidado, porque claro, todo lo tenemos de una manera intuitiva, a nivel personal, familiar, social, pero cómo lo llevamos al plano organizacional. Entonces, el primer elemento que surgió es que tiene que ser una organización completa que se cuida, no puede ser acción de uno u otro, tiene que ser una disposición organizacional, como decía yo, una disposición estratégica. Pero luego me quedó corto eso, me quedó corto, porque al final estamos muy acostumbrados en Chile a que las disposiciones estratégicas vengan de la alta dirección y queden ahí, y mueran porque no se hace partícipe a la gente. Entonces, por eso surgió como otras dos grandes esferas, ¿no es cierto?, que hagan posible, en definitiva, organismos, el cuidado propio y el cuidado al otro. Porque sin esos elementos, lo otro no va a funcionar. Digamos que el cuidado como valor organizacional es necesario, pero no es suficiente. O sea, lo que va a ser completo y suficiente va a ser que la gente de verdad lo viva, se involucre. Por eso es que este es un trabajo que tiene que ser participativo. Puede ser liderado por la organización como tal, es la que le da el paraguas, pero no puede ser una orden más, una política más. Entonces, ese es un cambio cultural, desde ahí viene el cambio cultural. Es decir, queremos instalar un concepto, pero queremos instalarlo desde todos, no desde algunos, cosa que por lo demás está en consonancia, que yo creo, con un sentir social que hoy día está muy presente. Entonces, ahora, la palabra misma organismo ya fue un juego nomás, ¿no? Un juego, es que una organización que se cuida a sí misma, bueno, es organismo, me salió así nomás. Vale.
Muchas gracias por compartir. A ver, Juan Pablo, Glauben pregunta, hoy el problema es la falta de autocuidado y el cuidado del otro. Eso viene en concreto. Y pregunta, ¿cómo podríamos trabajar esto en una organización? Sí, bueno, muy en la línea de lo que han planteado hasta el minuto, a mí lo que me gustaría como enfatizar, y respondiendo también a Glauben, es que el fomento del desarrollo o del fortalecimiento del sistema de calma es un súper buen negocio integralmente. Cuando digo buen negocio me refiero a que genera beneficios para el individuo, que puede eventualmente regular sus procesos emocionales, para las relaciones que establece y para las organizaciones de las que participa, organizaciones en el amplio sentido de la palabra. Entonces, el diseño que nosotros estamos planteando es un diseño integral a nivel organizacional, donde cada uno de los actores juega un rol y donde cada uno de los actores en consecuencia va a alimentar la existencia de esta comprensión posteriormente en la organización, digamos. Y establecemos elementos de gestión súper claros para que eso ocurra. Ahora, respecto del proceso más particular del fomento del autocuidado y del cuidado de los otros, existen un sinnúmero de técnicas, de herramientas que en este modelo deberían empezar a ser activadas desde gestión de personas en los procesos cíclicos que van a responder a las intervenciones que nazcan de la aplicación del instrumento que nosotros planteamos. En el fondo, lo que estamos diciendo es que si abrazamos esta idea, vamos a hacer que ocurra a través de todos los recursos que la propia organización tiene para que pasen, digamos. ¿Sí? Pero fundamentalmente me interesa como dejar súper plantado la idea de que es tremendamente positivo para todos los actores que se relacionan con esta comprensión, porque en definitiva, si nos plantamos en cualquiera de las otras dos miradas, o sea, sistema de amenaza o sistema de logro, en general las culturas organizacionales tienden a ser menos generativas, tienden a ser menos adaptativas, tienden a ser mucho menos resolutivas ante situaciones de crisis, y si son capaces de resuelven desde esfuerzos que luego son insostenibles en el tiempo. Digo, esfuerzos que se traducen en atentados contra la salud mental de los propios trabajadores. Entonces, en definitiva, esto es como generar un músculo interno que nos permita enfrentarnos a adversidades y que ese enfrentamiento, en el fondo, no signifique no poder seguir avanzando, sino que eventualmente permanecer en el tiempo con gananciales significativos para todos los actores. ¿Sí? No sé si respondí linealmente, pero esa es la idea. Gracias. Yo quiero simplemente porque después esta grabación va a estar en las redes sociales y no se va a ver el diálogo. Creo que hubo un diálogo bien entretenido acá con todos los que estábamos acá, Mariana Gaba y Silvia Asensio. Mariana dice que tenemos que repensar muy rápidamente qué quiere decir trabajar bien y ser un buen trabajador o una buena trabajadora. El paradigma tradicional antes de la pandemia tiene ideas muy concretas de eso, que no incluyen considerar a la persona de manera integral y que de ninguna manera incluye su vida personal y familiar ni el equilibrio de ambas. El teletrabajo, dice, nos dio un golpe con esa realidad, pero yo creo que era visualizada como un factor, o que ella era visualizada como un factor más disruptivo para la productividad que debe ser, entre comillas, gestionado. Y ahora debiéramos de una vez por todas tener una mirada más integral. Después hace una reflexión en torno al rol de las mujeres. Dice, las mujeres sabemos mucho en particular sobre los roles de género y los estereotipos en esta doble vida como trabajadora y como cuidadora hacia el mundo privado. Y no solamente cuidadora de los niños, sino que también cuidadora de los padres, adultos. O sea, yo ya no cuido niños pequeños como Juan Pablo, pero estoy cuidando a mis papás. Entonces, claro, es este rol típico de cuidador. Dice, yo creo que precisamente hay que cuestionar la presunción de que avanzar hacia un nuevo paradigma impactaría negativamente en resultados financieros. Para ella, dice, al contrario, impactaría positivamente. La buena noticia, Mariana, es de que hay indicadores, ¿no? Hay indicadores y estos indicadores están tomando mucha fuerza, y yo diría que hoy día ya es una discusión un poquito obsoleta en términos de decir que esto no se trata de ser buenas personas, esto no tiene que ver con el negocio. Habiendo dicho eso, Silvia responde, dice, ella cree que hay negocios que han prosperado con las muy malas prácticas, por ejemplo el retail.
O sea, ella también te apoya en este planteamiento que tiene que ver que igual está instalado todavía. Tenemos mucho management chileno en paradigmas del siglo XIX, y ni siquiera voy a decir XX, siglo XIX. O sea, la gente está aquí para trabajar, no para pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que agradezca a quien tiene trabajo y que también se dan el lujo de maltratar. O sea, el tema del buen trato es un temazo todavía, y no solamente en el mundo privado, sino que en el mundo público también. Y Silvia nos comentaba, dice, probablemente este cambio debe partir desde los dueños de las organizaciones para poner foco no solo en el logro de resultados financieros, lo que podría ser más difícil en un momento en que se está jugando la sobrevivencia de varias empresas. Muchas organizaciones siguen sobreviviendo a pesar del mal clima interno. ¿Sí? No sé si alguno de los dos quiere comentar respecto de esta conversación. Sí, yo creo que es un desafío. Como dice el último comentario que tú dijiste, yo creo que hoy día es particularmente difícil, ¿no? Por la situación económica, porque hoy día las organizaciones van a tender, por un tema de supervivencia, a irse al modo amenaza esencialmente, ¿no es cierto? Al modo de logro. Entonces, es una tarea no fácil convencerlo de que nosotros necesitamos instalar la calma para finalmente tener mejores resultados. Es un desafío, ¿ah? Porque hoy día la tendencia natural de mucha empresa es sobrevivir a como dé lugar y no da espacio para estas cosas. Entonces, posiblemente, ahí podemos especular, esto tenga que partir por empresas que sí pueden hacerlo porque tienen los recursos, las condiciones, y provocar un efecto en cadena de ejemplos. Pero yo decía hace un rato que creo que es muy importante la intervención del apoyo del sector público en esto, del Estado, ¿no? Para promover este tipo de iniciativas, porque efectivamente muchos pequeños empresarios, medianos empresarios, no va a estar en condiciones hoy día de absorber esto tan fácilmente, aparte de todas las trabas culturales y todo, se va a ver un tema de recursos. Entonces, es un tema que socialmente tiene que ser abordado de manera integral, pero yo diría que sí se puede trabajar al menos en las grandes empresas o en las medianas empresas, eso no hay excusa para no hacerlo. En relación a ese punto, a mí también me gustaría agregar que, bueno, nosotros planteamos que la perspectiva de cuidado organizacional es una perspectiva de búsqueda de excelencia organizacional, o sea, así como situarnos en la comprensión de que todos los colaboradores tienen que trabajar en pos del alcance de los objetivos estratégicos de la organización, y por lo tanto, obviamente sus objetivos financieros, por ninguna perspectiva como despreocuparlo, así, al mismo nivel de importancia, tiene que ver con la búsqueda de la excelencia de la organización a estos niveles. Porque de lo contrario, en el fondo, claro, las apuestas, por ejemplo, declaradas en retail, sí, son exitosos esos modelos de negocio, financieramente hablando, pero son, coloquialmente lo voy a decir, son moledores de carne finalmente de personas. O sea, los niveles de rotación son altísimos, las tasas vinculadas a atentados a salud mental a consecuencia de sus experiencias de trabajo son altísimas también. Lo que guarda relación con ausentismo y con desvinculación también es súper complejo. Entonces, tampoco podemos decir que es un modelo que es sustentable en sí mismo, digamos, ¿sí? O sea, tiene costos altos para la experiencia del trabajador y, en definitiva, supone un riesgo para la continuidad operativa de la propia organización. O sea, no solo desde lo ético, que claramente es lo que nos convoca, sino que también sobre el propio negocio, digamos. El modelo de negocio también es bien frágil, comillas, en esa lógica, ¿sí? Y como segundo elemento, respecto a lo que plantea Diego, que ahí se nota que está súper alineado con los planteamientos del servicio civil. El servicio civil le exige a las organizaciones del Estado que fomenten el concepto del buen trato laboral, que es un concepto que está muy dialogante con la propuesta que nosotros estamos haciendo de cuidado organizacional, que todavía no tiene los elementos formales como para hacer gestión respecto del concepto de buen trato, pero que está instalado, digamos, como una búsqueda. Hay muchas organizaciones del Estado que están desarrollando sus propias políticas vinculadas a buen trato, y que en estricto rigor tiene que ver con cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con mis pares, cómo me relaciono con el finalmente beneficiario del servicio que yo brindo. O sea, cómo desde la relación
posibilito el servicio que se brinda de la mejor manera posible, pero en una búsqueda de satisfacción para mí y para las personas con las que me relaciono. ¿Sí? Así que sí, estamos en esa, está ocurriendo. María José, que hace un rato, en parte hemos respondido un poquito de su inquietud, pero ella planteaba, dice, me pregunto, ¿cómo se implementa esta transformación cuando hay tantos temas no resueltos culturalmente? O sea, habla de la transformación cultural, ¿no? Ejemplo, horas de trabajo diaria, la falta de límites claros entre lo privado, lo laboral o lo público, las diferencias de género, y bueno, Glauben hace una reflexión ahí también. Dice, siempre hablamos de crear organizaciones más humanas, no es de ahora. ¿Por qué esto sería distinto a lo que se ha hecho antes? ¿Y por qué daría resultado ahora un método? ¿Por qué sería ahora? ¿Ah? Yo creo tener alguna idea. A ver. Porque justamente ahora es que estamos con la fiebre alta. Pues. Hoy día estamos enfermos, estamos con pandemia, estamos sufriendo las consecuencias. Y no solo pandemia, tenemos atrás un estallido social que no ha terminado posiblemente. Entonces, es ahora. Entonces, ¿qué puede hacer diferente esto? La realidad. Porque si hay algo que caracteriza a los hombres de empresa, a los hombres de organizaciones, es que aplicamos los criterios de realidad. Y la realidad hoy día nos está diciendo otra cosa. Entonces, hoy día ya no es un tema de gusto o de mirada o de enfoque, es una mirada de supervivencia. O somos capaces de generar cambios verdaderos, y ahora posiblemente digan, muy optimista pensar que un cambio cultural venga desde las organizaciones hacia la sociedad. Da lo mismo. Yo creo que si hay un agente activo y empieza a movilizarse, y las empresas y las organizaciones son agentes activos y muy activos, puede tener una irradiación social y que llegue a todos los ámbitos. Pero es hoy día, porque hoy día estamos con fiebre, hoy día estamos enfermos, hoy día estamos con cuidado. Hoy día estamos viviendo las consecuencias, no es una teoría, no es un concepto. Yo creo que esto ofrece una oportunidad, no asegura, pero ofrece una oportunidad. Vuelvo a decir, la gente que toma decisiones al interior de las organizaciones, si algo los caracteriza es que aplicar una mirada de realidad muy fuerte. Y cuando yo veo que la realidad es la que estamos describiendo, tomo nota. No subestimemos a los niveles decisionales. Interesante lo que estás planteando y me parece que es capital, ¿no? O sea, es hoy día, no solamente que estamos sufriendo el tema del cuidado y la necesidad del cuidado de otros y autocuidado, sino que también el tema de los roles, que no es un tema menor. El tema de los roles hoy día está sumamente cuestionado. O sea, ¿por qué podemos tener a un Juan Pablo con su bebé, ¿cierto? Que es algo que, bueno, yo conozco a Juan Pablo, pero los demás no tienen por qué conocerlo, él es el super papá, es un papá gallina, y siempre ha sido así, pero sabemos que eso no es no está generalizado. Entonces hoy día también, ¿cómo se pone en, cómo reflexionamos en torno a temas, por ejemplo, que tienen que ver con los roles tradicionales? O sea, no es sustentable. Ahora, lo cierto es, ¿y qué dicen los datos? Juan Pablo ahí algo mostró el termómetro social. Las mujeres lo están pasando más mal que los hombres. Las mujeres hemos retrocedido en temas de participación en empleo más de 10 años. Y esto ya está planteado en octubre, noviembre del año pasado con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que está sumamente conectado con los datos del INE y que se sacan sus propias investigaciones. O sea, llegó la pandemia, primero fue el estallido social que no fue tan fuerte, pero luego con la pandemia la participación femenina en el trabajo se fue prácticamente a punto cero. Entonces, y además con el tema del cuidado, y hasta uno lo vive, pues, esto de mi hermano da por obvio que soy yo la que me tengo que hacer cargo de mis papás, es decir, y no es tan obvio. ¿Por qué va a ser obvio? Yo trabajo igual que él, también soy trabajador igual que él. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos, en algunos casos las mujeres trabajadoras con niños, pero que cuidamos a los papás y la vida hace que eso transite, ¿no? Entonces, comparto contigo de que la pandemia nos da una tremenda oportunidad. O sea, yo creo que así hay que verlo, como las oportunidades, como dice ahí el signo ahí japonés. Crisis es peligro y oportunidad. Y una de las oportunidades tiene que ver, como lo dices tú, ¿cierto?, con revisar estos paradigmas organizacionales. Y la otra,
y el otro paradigma tiene que ver con los roles parentales, con los roles familiares, con los roles del hogar y el rol de trabajadora. Qué pena que con todos los esfuerzos que han hecho varios gobiernos, de un plumazo hayamos echado para atrás todos los años que nos costó en ayudar a que la mujer tomara un rol más activo. Y bueno, los indicadores del termómetro social, que no los especifiqué, pero la depresión hoy día está muy fuerte en, sobre todo, hombres solos, hombres que no tienen pareja o que están viviendo solos, que están separados, y el otro grupo que está fuertemente impactado son mujeres con hijos pequeños, con hijos muy pequeños. Esos son los dos grupos que lo están pasando más mal. Y esto debiera ser una preocupación no menor de todos nosotros. Yo creo que hay un punto a considerar en esa línea, y es que la realidad muchas veces como supera la ficción. Pues muchas veces nosotros hicimos planteamientos desde gestión de personas, desde lo que sería deseable, desde lo que sería como teóricamente admisible, etc. Hoy día estamos en una situación donde efectivamente hay una necesidad concreta, fáctica, de que los cambios ocurran, digamos. Y si no ocurren, tenemos súper claro lo que sucede. Es un fenómeno que trasciende del mundo organizacional, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con una comprensión mucho más grande que se está cuestionando, digamos. Y por lo tanto, desde gestión de personas y desde el rol que nosotros jugamos, entendiendo que tenemos un discurso que tiene peso, que tiene valor y que tiene una condición transformacional también, entonces que decimos, bueno, nos hace sentido en este minuto defender esta idea. Ahora, esta defensa de ideas también tratamos de llevarla a una dimensión lo más aplicable posible, digamos, no solamente es una comprensión y un sustento teórico, sino que, pues bien, ¿cómo suponemos que se puede desarrollar? ¿Sí? Y de ahí que los invitamos a reflexionar sobre esta posibilidad, donde cuando nosotros mismos las declaramos, también nos imaginamos todas las resistencias que pueden haber. Por eso hablamos de un proceso de cambio organizacional, por eso hablamos de que tiene que haber un sponsor que tiene que estar súper comprometido y que se tiene que creer la idea. Pero salvada esas vallas, es altamente probable que instalado el proceso, desde el proceso mismo, se empiecen a generar resultados positivos que lo alimenten y lo perpetúen en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es la apuesta que les invitamos a reflexionar. Y como está diciéndose ahí en el chat, que está en llamas todavía, y que hablamos de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos no solamente son estereotipos individuales, hay estereotipos culturales, hay estereotipos organizacionales. Y la única manera de poder, digamos, trabajarlos es observarlos, reconocerlos como tales. Más arribita ahí en el chat hablábamos de compasión, ¿sí? Así, que tiene que ver como con cariño, abrazarlos, más que, por lo menos la mirada que yo tengo, más que ir muy en un tema de choque, muchas veces los cambios culturales requieren una mirada compasiva, porque lo que somos y lo que hay también es producto de una historia, ¿sí? Y tenemos que de alguna u otra manera hacer la mirada para poder trabajarlo, porque si no, y lo cierto es que tenemos temas pendientes, muchos temas pendientes. Yo siento que la pandemia es una tremenda oportunidad para poder mirarnos. O sea, estos temas los habríamos conversado hace, yo diría, a principios del año 2019 o a mediados del 2019, y nos habrían mirado como, sí, claro, son temas que entretenidos, esto le interesa a la gente que trabaja en gestión de personas o a los que trabajan en temas de, no sé, de género, de cultura, pero no son temas que nos den de comer día a día. Hoy día yo creo que está el terreno fértil para empezar a instalar estos otros temas y empezar a conversarlos en serio, ¿sí? Y como dice el Diego, hoy día tenemos la fiebre, hoy día está la enfermedad, y es una oportunidad. Hay que verlo así.
como una oportunidad para revisarnos. Bien, yo creo que estamos como ya en el punto, hemos tocado hartos temas, varias personas han felicitado, se han despedido, algunos están con conexión y otros están también alternando con sus otros roles, y nos estamos acercando también a las horas de más de mediodía. Pasadito mediodía. Rosy, yo solo quiero agregar una cosita pequeña, es que si alguien quiere hacer algún comentario en este momento, lo puede hacer, también siempre damos esa opción en estas instancias, en el fondo abrir el micrófono, poder expresar y que no sea solamente por el chat. Parte de lo bonito que tienen estas reuniones es la participación de todas las personas, que en el chat es muy activa, pero también lo podemos hacer en este momento con cámara y micrófono encendido para cualquier persona que lo quiera hacer. Así que esa pequeña invitación, si es que alguien en este momento quiere tomar la palabra. Sobre todo porque algunos que estuvieron hablando se tuvieron que ir, pero hay otros que están, así que bienvenido. A mí me gustaría poder dar las gracias por esta instancia. Me encanta cómo fueron fluyendo las cosas. Especialmente me gusta mucho también esa pureza o amor de Rosa en esto de ir tomando cada comentario, de ir integrándole, de ir haciendo el telar. ¿Ah? Un telar muy, muy, muy bello. Pasaron hartas cosas aquí, pues, bonitas, interesantes. Me encantó también, aunque en imagen, conocer al hijo ahí de Juan Pablo. Empatizo mucho también con él, porque cuando uno hace estos trabajos y pasan cosas imprevistas, sí, pues, por lo menos desde mí me angustiaba harto, me daba rabia, y de alguna forma pudimos ir avanzando con eso. Agradezco también a la escuela ahí de psicología, la UDP, yo estudié ahí hace unos años. Agradezco también la disposición de Rocío, las exposiciones de Diego, de Juan Pablo, muy claro. Y los felicito a ustedes como consultores ahí con su modelo. Me parece muy interesante. Estamos necesitados de eso. Así que para mí, desde mi punto de vista, es un gran, gran aporte. Y échenle para adelante. Y si por ahí yo puedo aportar en algo con mucha humildad, cuenten con eso. Me parece muy interesante vuestro modelo. Eso, que tengan un lindo día a todos. Muchas gracias. Me automuteo ahora. Muchas gracias a ti, Ana. Así que, colega, interesante. Muchas gracias por los piropos y todo. Y sí, yo creo que esta es una preocupación compartida. O sea, bienvenido a todos que estemos trabajando en esto y que vayamos mostrando algo de lo cual tal vez por nuestra profesión veníamos predicando, ¿no? Pero yo creo que hoy día como decía mi abuelita, hoy día está el tiempo para bollos, el horno para bollos. Entonces hay que aprovecharlo como una oportunidad y tenemos que hacer la pega, ¿no? Muchas gracias entonces por todos tus comentarios. Juan Pablo Urrutia parece que está levantando la mano. Juan Pablo. Juan Paulo. Sí, hola, ¿cómo estás? Aquí activo la cámara, te cuento, yo estoy en Bogotá, Colombia, ¿ya? Soy egresado de Ingeniería de la Portales de hace ya más de 20 años. Y yo, bueno, en el transcurso me ha tocado, por mi experiencia laboral, participar principalmente en multinacionales. Y yo creo que hoy día el principal desafío que tenemos, los que tenemos un rol en las compañías, un poquito, no tanto operativo, sino un poquito más estratégico, es hablar con nuestros colaboradores y en un ámbito de respeto. Yo veo hoy día en el teletrabajo, tanto chileno como colombiano, una falta total de empatía y respeto por los colaboradores. Lo digo por lo siguiente, no se respetan los horarios. Te meten en todas las reuniones que hay sin tener el menor miramiento si es que tú realmente debes estar ahí o no. Entonces, me pasa a mí, veo a mi esposa, que trabaja aquí en Colombia en una organización del Estado, y la verdad que tú partes tu día a las 7 de la mañana y lo estás terminando pasado las 10.
entre la contestada de mail, en la metida de reuniones que tú no tendrías que haber estado. Sales de una reunión y te llega el correo, oye, los pendientes de la reunión, pues se acaba de terminar la reunión. O sea, cuando tú hacías la asistencia presencial al trabajo, cuando estabas en la oficina, todos teníamos las instancias de unos cafés, que eran tomarte un café, conversar, aunar ideas, cosas un poquito de bajar la velocidad o bajar la intensidad del día, pero cuando estás tú a distancia, ese momento no se produce. Y yo veo hoy día, comparándolo con las organizaciones que conozco, que son anglosajonas o europeas, que llevan 25, 30 años con esto del teletrabajo, ellos lo tienen mucho más asumido, son muchísimo más respetuosas que el ambiente latino organizacional. O sea, yo comparo una compañía inglesa que te manda primero ¿te podrías reunir? Un condicional, o sea, te lo preguntan a ti, y tú aceptas si participas o no. En el mundo latino te llega la invitación y conéctate y súbete y mañana me mandas el informe. Entonces, yo veo ahí una distancia muy grande en los países que ya llevan años trabajando en teletrabajo y nosotros que estamos partiendo obligados por COVID. Tiene ventajas, tiene desventajas, pero yo veo hoy día una falta total de parte de los responsables de las organizaciones de poner coto un poco a los horarios, a que tú puedas almorzar tranquilo. O sea, yo en la oficina, cuando yo asistía a la oficina, yo iba a almorzar con A, B o C o D y tenías tú tus 45 minutos, tu hora de almuerzo. Hoy día tú estás en tu casa, entre que corriendo, saliendo de una reunión, entrando a otra, te llama uno, te llama otro, no hay una hora de almuerzo. Entonces, y uno muchas veces si se pone ya más rígido y bloquea su calendario y deja de contestar el teléfono, la verdad que te entran, no para el tema. Entonces yo veo ahí un punto súper importante porque esto viene para quedarse. Todas las organizaciones ya están tomando decisiones importantes de achicar su asistencia a las oficinas, achicar su oficina por un tema de costo, o sea, claramente ni siquiera te pagan, las empresas no te están pagando ni tu mejor plan de internet, no te están pagando el aumento de tu cuenta de agua, o sea, tú trabajar desde la casa, estás trasladando todo lo que hacías en la oficina a tu casa, y esos costos los está tomando el empleado. Entonces, hay una falta, por eso digo, lo veo como un respeto. O sea, yo creo que esto es, así como yo respeto a mis superiores, espero que ellos también me respeten a mí. Y yo eso veo una falta total en el mundo colombiano y chileno. Ni siquiera quiero hablar de Brasil y Argentina, que también los conozco, pero donde estoy full es en Chile y Colombia. Yo veo que hay una falta de respeto con las personas. O sea, todos nos vemos metidos en un día que es muchísimo más largo que el antiguo. O sea, el pre-COVID teníamos una hora de traslado, una hora de vuelta, donde uno se relajaba, escuchaba radio, iba en su auto o en su transporte público. Tenías un trayecto que te hacía como bajar las revoluciones de un día laboral y entrar a tu casa en relajo. Hoy día tú estás todo el día corriendo y no hay ningún respeto por los horarios de los trabajadores. Eso quisiera, yo sé que no se habló mucho de eso, pero quisiera, es lo que veo yo hoy día en lo que es salud organizacional, lo veo súper deficiente. Y ese era mi comentario. Juan Pablo, yo creo que súper atingente por lo que estás comentando, porque tiene que ver con las prácticas. Cuando hablamos de cultura organizacional, cuando hablamos de transformar cultura, estamos hablando en todos los niveles de la cultura, y lo más visible tiene que ver con los comportamientos manifiestos, tiene que ver con cómo el día a día, el cómo se hacen las cosas en esta organización. Entonces, cuando hablamos de esta cosa como sin límite, no puedo dejar de pensar de que tiene que ver mucho también con la cultura latina y chilense, sobre todo chilense, de estos horarios extendidos, entonces, y como del paradigma de que si yo no te veo, yo creo que no estás haciendo nada, entonces te tengo que metrallar de cosas para asegurarme que estás trabajando. Y quiero poner un ejemplo más burdo todavía. Y para poner un ejemplo puntual, mi hijo, que es la persona más cuidadosa y más orientada a la seguridad que conozco en la vida, demasiado, diría yo, se contagió de COVID en una organización chilena del Estado, en una reunión donde fue obligado a ir, condiciones que él estaba en teletrabajo,
y el gerente estaba sin mascarilla, pues él consideraba que él estaba, y de esas personas, él iba a la organización, otra persona no había ido nunca, y ese era el primer día que iba desde que partió la pandemia, y se contagió también. Entonces, lo que tú hablas como de falta de respeto, que claro, que es el juicio que tiene que ver, yo quiero ser un poquito más, tal vez más suave y pensar de, no tenemos patrones comportamentales, no sabemos, probablemente tenemos que aprender a comportarnos de una manera distinta y a mirar, como decíamos hace un rato atrás, nuestros estereotipos, este estereotipo o estos paradigmas de que si yo no te veo trabajando y no te veo presencial, significa que no estás trabajando. Entonces te llamo a reuniones, y te llamo a reuniones donde no eres necesario estar, y peor todavía, te obligo a ir presencialmente y te contagio. O sea, es de loco eso, es de loco, claro. Sí, eso ya es el colmo de los colmos. Pero, o sea, para que veas que hay cosas peores. Sí, o sea, como decían por ahí alguna funcionaria famosa, siempre se puede estar peor. Pero sí, pero yo lo que voy un poco, dado que nosotros, yo no estoy tanto en el área de talento humano ni de personas, estoy más en áreas operativas, estratégicas, pero sí a mí me interesaría que en las organizaciones, los departamentos de recursos humanos, donde hay psicólogos, donde hay gente sensible al tema, deberán poner los puntos sobre el tema. O sea, ellos deberán mandar unos códigos de la nueva forma de trabajar. Y deberá venir desde arriba, porque un jefe de contabilidad le da lo mismo, pero tiene que venir desde el gerente de recursos humanos, pasar al gerente general y hacer una bajada de cómo debiese la organización respetar los tiempos de los trabajadores, con todo esto que ya dije antes, pero sin duda que es algo que no está pasando. Es correcto, y te acabas de dar unos tips muy buenos, porque tienen que ver cómo, Glauben, y no me acuerdo quién más, preguntaba por ahí cómo hacemos esta transformación cultural. Lo que ya tenemos claro es que top-down, esta cuestión es desde arriba hacia abajo, sí. Si no hay convencimiento, y el rol del área de persona es precisamente sensibilizar, pero el que toma las decisiones, recordar siempre que el recurso humano es staff de apoyo, no están siempre en la estrategia decisional, por lo tanto ahí hay una pega que hacer. Pero posiblemente en los cambios culturales, aparte del cambio que dijimos un poquito más atrás, que tiene que ver con los valores, operacionalizar en conducta, también este es otro muy buen tip que tiene que ver con crear ciertos protocolos de las buenas conductas, porque quizás no sabemos hacerlo. Exacto, y, ¿no? Y no se nos enseñó porque nos vimos arriba de este buque y en eso estamos, pero a mí, bueno, como todo hay prácticas muy malas y prácticas muy buenas. Una de las organizaciones con las que yo participé, que es ecuatoriana, una multinacional que tiene presencia en Perú, Colombia y Ecuador, ellos efectivamente al mes de iniciar la pandemia mandaron un curso desde personas, mandaron un curso de cómo los deberes y derechos de las reuniones virtuales. Y tú tenías que mamarte una mañanita contestando un curso, haciendo cuestionarios, te hacen una prueba, finalmente si entendiste, y finalmente tú firmas un acuerdo de que tú compartes esas prácticas. Y ahí te enseñaban, por ejemplo, ellos a quién invitar, cómo invitar y cuántos tiempos, no extenderla toda la mañana, o sea, lo básico de cómo sería una reunión virtual. Entonces, cosas así se pueden hacer, si no es inventar la rueda, pero sí yo veo a mucha gente, la veo corriendo de reunión en reunión y después a las 11 de la noche haciendo los pendientes y la verdad que no debiera ser, o sea, es un no deber ser. O sea, en eso estamos todos claros. Sí. Oye, yo me quiero sumar un poquito a la intervención que están haciendo acá y que en el fondo quiero decir que muchas veces las otras unidades somos los evangelistas en esto y que yo antes que trabajaba directamente en innovación era la evangelista de la innovación en las organizaciones, ahora también lo soy, o también por ejemplo, bueno, Mariana ya se retiró, pero también desde el Departamento de Género de la Universidad Diego Portales, también nosotros nos consideramos un poco las evangelistas en ir llevando estos temas a las distintas unidades de las organizaciones. Y creo que también un poco, como decía Rosy, efectivamente recursos humanos, staff de apoyo por un montón de temas, pero en los microequipos es donde se van generando distintas instancias donde esto se puede ir
probando, prototipando, ensayando y que también después se va replicando en las otras unidades de las organizaciones. Y yo creo que eso es súper importante, en el fondo asumir ese rol, asumir ese compromiso. Es como que yo estoy comprometido con hacer, que no voy a mandar correo electrónico después de las 7 de la tarde, que no voy a contestar el teléfono a tal hora, y en el fondo así también vamos evangelizando un poco, enseñándole al resto también de las personas a no irrumpir en esos espacios que son privados, creo yo. Y creo que ahí lo que Juan Pablo y Rosy comentan es súper importante, desde el punto de vista de también cuál es el compromiso que uno como colaborador asume en su organización. Súper de acuerdo. Entonces aquí tenemos otra buena práctica, pues apareció otra buena práctica, es decir, no solamente generar códigos de conducta, donde tú puedes ir haciendo la transformación cultural desde afuera hacia adentro. Hablábamos también esto de los valores, que es un poco más de adentro hacia afuera, pero nos acabas de dar otro ejemplo, y no es menor, Rocío, porque tú estuviste viviendo en teletrabajo por años, mucho antes de la pandemia y del estallido social, así que también nos llevas harto tiempo adelantado, y que tiene que ver con esto de generar experiencias donde sí quizás tengo posibilidades de influir en mi equipo, en mi grupo de trabajo, y generar una experiencia de éxito que después, eso sí, hay que ponerle harta chaya y mostrarlo, porque quizás uno de los paradigmas más importantes que hay que romper es, no, si eso no se puede, o aquí no va a resultar, no, es que los latinoamericanos no somos así, no sé, siempre tenemos mil excusas para decir que la cosa no va a resultar, pero lo que acabas de decir es súper interesante, es una buena práctica, es hago un ejemplo, no solamente evangelizo, sino que aplico, y después eso sí tengo que mostrar con bombos y platillos y decir, aquí hay una buena práctica y esto sí se puede y sí lo podemos hacer. Lo que no se comunica no existe, dicen un paradigma de las comunicaciones. Así es. Sí, claro, ¿no? Y es... Juan Pablo, perdimos tu audio. Ahí lo volví, ¿verdad? Ahí sí. No, yo sé que lo que es clave lo que mencionaron en el rol de cada líder de área, porque así como ella trabajó en innovación, hay otros que estamos en distintas funciones, pero los que somos los líderes son los que tenemos que partir dando el ejemplo. Es como exigir llegar temprano, pero aparecer a las 11 de la mañana. Entonces, obviamente, ese viejo dicho de predicar con el ejemplo es la máxima, yo creo, y es lo primero a lo que podemos echar mano en esta instancia. O sea, los que somos los líderes, no mandemos correos después de las 7 de la tarde, no estemos metiendo en reuniones cuando yo sé, sino que por lo que tú mencionabas, que es para ver que esté, para que no se me vaya de vacaciones, para eso lo cito, ni siquiera me interesa su opinión, sino que para verlo. Yo creo que ahí es donde claramente los líderes, como en todo proceso de transformación, son los que tienen que tirar el carro. O sea, ese es en eso estamos. Completamente de acuerdo. Yo no sé si Diego y Juan Pablo tienen algunas últimas palabras como como ya para ir cerrando, porque estamos absolutamente en la hora, pero lo más entretenido del mundo, que yo podría estar hasta las 3 de la tarde. Juan Pablo o Diego. Yo, o sea, no sé si Diego quiere decir algo. ¿Diego? Sí, muchas de las cosas que dijeron recién tienen que ver, la propuesta nuestra tenía que ver con eso, justamente. Hablábamos de que la política tenía que bajarse con reglamentos, y decíamos llegar a lo cotidiano, a las cosas más pequeñas, al detalle. Hablamos de esa guía de cuidado, esa guía de cuidado y de autocuidado y de cuidado del otro, tiene que abordar estos temas, por ejemplo, como el tema de las reuniones, todo. Si hay algo por eso que caracteriza esta transformación cultural, es que no puede dejarse librada al azar, tiene que ir necesariamente hasta donde está el foco del problema. ¿Y dónde está el foco del problema? En la cotidianidad, en esa reunión insospechada, en esa falta de respeto, en ese correo mal llegado, etc. Entonces, cuando hablamos en la exposición, nos referíamos a eso. Como decíamos, las políticas de que personas tienen que estar traspasadas por el concepto de cuidado. Estamos hablando que debe estar traspasado el respeto, pero tiene que estar normalizado por reglamentos, por guías, por capacitación. Me imaginaba yo algo semejante a lo que lo dijo Juan Pablo, de que tú tengas una capacitación, firmes un compromiso. O sea, tiene que llegar a eso. No podemos dejarlo librado así como a la buena voluntad. Yo creo que porque no es un tema de cambiar la cultura de una organización. Yo quisiera enfatizar eso. Tiene que ver más con cambiar la cultura
Es una cultura social ambiente que está en las organizaciones. ¿Ok? Sí, bueno, solo reforzar esa idea. Aquí tenemos desafíos paradigmáticos tremendos, o sea, todo lo que declara Juan Pablo, que después lo refuerza la Rosy y Rocío, respecto del concepto de respeto o la comprensión de la contraparte que tengo, colaborador, trabajador, y esto como de hiperfiscalizarlo como para que eventualmente yo me cerciore de que está haciendo su tarea o que el otro perciba que yo tengo el control. O sea, hay elementos paradigmáticos a hacerse cargo. Ahora, respecto como del rol que nosotros estamos invitando a quien nos escuche, digamos, en este minuto, de los diferentes actores, es como desde la perspectiva de Ulrich, por ejemplo, y respecto de el rol de gestión de personas. O sea, nosotros estamos tratando de instalarnos como un socio estratégico de la organización, donde queremos convencer a la organización de que esto es un súper buen negocio, digamos, porque va a ser sostenible su quehacer, va a ser sostenible su experiencia organizacional, ¿sí? Pues las personas van a querer trabajar ahí, van a hacer sus mejores esfuerzos por alcanzar los objetivos, ¿sí? Y la organización en definitiva va a perpetuarse en el tiempo. Pero en la mejor de las leyes posibles, ¿me explico? No a costa de aquellos que trabajen ahí. Esa es la idea. ¿Sí? Así que eso yo diría como última invitación. Muy bien, yo por mi parte quiero agradecerle especialmente a Juan Pablo Cartes Ursúa, Diego Arana Ruc, a ambos por el esfuerzo, por estar acá, por armar esta presentación, facilitar esta discusión que es hay un montón de elementos, ¿cierto? Pero que nos permiten poner estos temas arriba de la mesa, un poco también lo que decía Diego, cómo esto lo vinculamos con la academia, cómo esto lo vinculamos con el quehacer organizacional de las pequeñas, las chicas, las grandes, y partiendo por nosotros mismos, ¿no? En nuestra reflexión. Agradecer también a Rocío y a María Teresa siempre por el apoyo, por brindarnos este espacio conversacional que siempre son tremendamente gratificantes y enriquecedores. Creo que estamos poniendo temas que son relevantes para reflexionar. Así que, como siempre, muy buenas partners, muchas gracias a Desarrollo Profesional de la UDP. Siempre han sido muy buenos partners nuestros. Así que, y de parte mía, agradecerles a todos y a todas por haber estado hoy día acá. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Nos vemos de vuelta en marzo en alguna otra actividad o en abril. De seguro que vamos a tener algo para en esas fechas. Y cuenten con la presentación y la grabación del video que se las vamos a enviar durante la semana, si no hoy día mismo, mañana, primera hora, para todos los que han participado. Así es que en nombre de Desarrollo Profesional, la Dirección de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Ecoportales, le doy las gracias a todos los participantes en esta actividad. Que tengan un buen verano, un buen febrero y, bueno, las vacaciones para muchos de los que estamos anhelando vacaciones. Y que, bueno, tengamos más instancias para poder compartir y conversar, debatir sobre estos temas que nos atingen a todos los que trabajamos en distintas organizaciones. Muchas gracias a Rosy, muchas gracias a Juan Pablo y a Diego por esta excelente presentación, por estos temas, por proponernos y en el fondo movilizarnos a realizar estas actividades en la UDP. Para todos los egresados, para todas las tituladas, los titulados y la comunidad universitaria, porque en esta actividad invitamos también a toda la comunidad universitaria, a los funcionarios, a las personas que estudiaron en la universidad. Entonces también creemos que ahí hay un valor muy importante en ir instalando en ir a acercar estos temas. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan un buen verano.